Y Se inicia la ya grabación en este podemos, momento. listo, podemos iniciar la grabación de una vez. Vamos a partir la sesión de 8 a 10, paramos grabación, tomamos el break a las 10 y 15, 20 minuticos máximo y arrancamos nuevamente hasta las 12. Y ya ahí está, ahí marcan una asistencia, entonces recuerden marcar la asistencia por mood y hay que marcar asistencia por cada sesión de 4 horas, o sea, ayer marcamos la de 5 a 9, hoy marcamos la de 8 a 12 y por la tarde la de 2 a 6. Y ya espero pues que sea muy productivo el día. En este momento pues sabemos más bien poco, sabemos 8. Disculpe, profesor, ¿en qué parte marca la asistencia? Ingresan a la plataforma Mood y donde está encuentros sincrónicos, el color verde lima, le dan asistencia y ahí simplemente tilda asistencia y ya. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Bueno, En este listo, momento ahí somos ya estamos 40 personas. grabando. Pues bien. Listo, entonces empezamos nosotros. Bueno, como habíamos quedado ayer, entonces mm, básicamente la programación la vamos a resumir en esos 9 punticos, empezando porque hay una información allá que dependiendo del problema, pues esa información va a variar, ¿cierto? La habilidad de nosotros está entonces desde el comienzo a hacer un buen análisis, o sea, detectar el qué es lo que me están pidiendo y igual qué es lo que necesito. Porque muchas veces en un problema me pueden plantear algunos requerimientos y el usuario por desconocimiento pues no me los va a dar todo, ¿cierto? Entonces ahí nosotros también tendremos que investigar qué necesito, ¿sí? Entonces me confirman por favor si ven la pantalla. Sí, señor. No, profesor. Listo, ahí estamos entonces en ese proceso que vimos ayer y lo vimos pues, y que de eso que están haciendo ustedes tiene sentido, ¿cierto? Por eso también se llama lógica de programación, ¿cierto? El programa como tal es un conjunto de instrucciones ordenadas y lógicas que independientemente del lenguaje, el computador va a hacer instrucción por instrucción. Él no se va a brincar ninguna, a no ser que nosotros le indiquemos que se vaya por otra ruta, como vamos a ver ahora en condicionales. Bueno, entonces, ¿Está mostrando un para calendario que o estamos? empalmemos, acá voy Sí, a abrir profe, no sé, de una vez. no sé el contenido. Se ve, Sí, es una pantalla de nueva reunión. Profe, creo que compartiste solo una pestaña de Teams, una pantalla de Teams. acá a ver, compartir. Deja de compartir y dale de nuevo en compartir y donde diga o pantalla o todo el escritorio o algo así por el estilo, la primera opción, que no sea ventana. Pantalla 1, reunión. No me parece escritorio, parece pantalla. Pantalla esa primera pantalla. Listo, pantalla 1. Hay personas en sala de espera, listo, ya aceptamos. Profe, Bueno, no, aún sigue viéndose en nueva reunión, donde dice pantallas, hay como varias opciones de las interfaces que tiene abierta. Entonces identifique donde tiene No, pero es que el profe la... está, que el profe sí está en Teams en este momento, ¿cierto? ¿Estás viendo sí, yo Teams, estoy profe? en tema. Sí, sí. A ver, si me ven acá, me ven ya PowerPoint. Ah, Sí, ahí, ya, perfecto. perfecto. Listo. Bueno, entonces, iniciamos. Ya voy a abrir acá en Netflix de una vez para que vamos haciendo en paralelo. Lo que vamos hablando lo vamos aplicando. Bueno, entonces, ya tenemos claro que independientemente a donde vayamos es a solucionar problemas donde hay cuellos de botella en información, ¿cierto? Y ese es nuestro deber, atacar esos cuellos de botella haciendo programas
que faciliten a las empresas la solución a ese problema, ¿cierto? Y hay todavía mucho, mire que no todas las empresas están sistematizadas todavía, y ahí es ahí en donde nosotros entramos a hacer los programas para agilizar, ¿cierto? Entonces, independientemente del lenguaje, les decía yo, que yo sepa, la lógica es igual. Entonces, ayer habíamos visto acá en una carpetica de refuerzo, donde vamos a integrar todo lo que hagamos, refuerzo de Java, y les decía yo que pues lo primero es lo primero, o sea, un análisis. Ese análisis, sí o sí, pues nos va a dar la pauta para yo ir de una vez a programar y no dar tantas vueltas en el momento en que me vaya a trabajar. Hicimos un paquetico, ¿cierto?, de entradas, procesos, salidas, y le dimos solución a un problema del área del triángulo, donde hicimos un análisis previo, y ese análisis como tal es básicamente lo que va a ser mi programa. Obviamente estamos empezando por pero llegando el domingo ya estamos llegando a un programa muy completo, con mucha información, donde vamos nosotros a darle solución. Bueno, entonces, vamos seguidamente a qué, para que hagamos el empalme de una vez. Nuestro problema inicial era un programa en Java que permita mostrar el área de un triángulo y mostrar también la fórmula. Listo. Resulta que para que ya de una vez terminemos este temita suave, para empezar con otro tema, nuestro cliente quiere también que nuestro programa, además del área, muestre el perímetro. Y entonces ahí es donde entran a jugar ustedes. Ese perímetro para ustedes, sí o sí, va a ser que inicialmente es que una salida, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Para poder mostrar el perímetro, sí o sí debe estar almacenado ¿en dónde? En nuestra RAM debe estar un espacio para mostrar el perímetro. Si miramos nosotros dentro de pronto si llegó gente nueva o algo, acá en la RAM es donde se va a almacenar la información. Y obviamente para yo mostrar el perímetro debe estar almacenado en la RAM. Y una de dos, o la entré por teclado o la procesé. Entonces, ayúdenme ahí. El perímetro es una salida. ¿La entro o la proceso? La procesa. Entonces, si no sé la fórmula, pues me tocaría ir a internet a buscar entonces cómo se calcula el perímetro. ¿Alguien se sabe cuál es el perímetro? Pues normalmente está establecido que yo digo, perímetro, asígneme ¿qué? El resultado de una fórmula. Y entonces, ¿a qué es igual un perímetro de un triángulo en este caso? Supuestamente es igual a la suma de las longitudes de sus tres lados. Es correcto. Quiere decir que si yo digo lado 1, en ese momento no tengo los lados, pero yo puedo decir que la base es uno de los lados, ¿cierto? O sea que yo tengo la base más los lados que me faltan. Lado 2. Y ahí ya me quedaría solucionado nuestro perímetro. Ahora el problema es cuál, que cuando ese proceso vaya al microprocesador, él va al área y extrae la información, luego va, como ya la base la ingresamos por base, él va y busca luego el lado 1 para poder sumar y no lo encuentra. Entonces ese lado 1
para ustedes viene a ser ¿qué? ¿Un proceso o una entrada? Una de dos, ¿cierto? Una entrada. Listo. Entonces quiere decir que adicional a nuestro ejercicio, nos agrandan las entradas y necesito el lado 1 y un lado 2. Y entonces ya en nuestro análisis nos queda ya muy claro que para yo llegar a este nuevo requerimiento del perímetro, debo procesarlo, pero para procesarlo, obviamente, esa información debe estar almacenada en nuestra RAM. Porque recuerden que independientemente de que sea Excel o cualquier lenguaje de programación, cuando hay una fórmula matemática, esta es llevada al microprocesador, a la CPU, a la unidad central de proceso, en cuyo interior, allá IBM y AMD, pues se las ingeniaron para que esa información se procesara y él retornara un valor. Y ese mismo valor no se lo devuelve al usuario, sino que se lo devuelve a la RAM. Por eso cuando usted hace un proceso, eso no lo vemos, pero se está ejecutando internamente. Y entonces ya cuando tengo el área y el perímetro, yo ya lo puedo mostrar. Entonces, para retomar ya en nuestro ejercicio, tenemos que completar este análisis. Lo vamos a completar en nuestro programa. Entonces, nuestro programa claramente dice acá que necesito otras dos entradas, ¿cierto? Y necesito otras dos variables más. En este caso, tendremos que crear otras dos variables. Ayer cambiamos estas dos por flotante. Y necesitaría entonces también una variable para el lado 1 y otra para el lado 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo nuevo acá, ¿cierto? Lado 1, digamos que también es flotante, lado 1. Vamos a tener también un lado 2. Ya cumplí con el primer objetivo. Reservar posiciones de memoria dentro de mi RAM para después ser utilizadas. Por lo tanto, en este momento, esos espacios están con un valor de 0. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es o asignarlos manualmente o ingresarlos por teclado. Entonces ya vimos claramente pues de que yo ingreso la base y de una vez también puedo ingresar los lados. Y acá sería entonces otro sistema para dos sistemas adicionales para que el usuario ingrese el lado 1, el lado 2 y en nuestras variables que en este momento están reservadas, yo digo que en lado 1 me almacene lo que capture por teclado, ¿sí? Lo que estoy capturando por teclado entonces es un flotante. Por lo tanto, dijimos que nestFloat es una función, un método propio del objeto teclado. Y entonces lo mismo hacemos con el lado 2. Donde esté el lado 2, asígneme, tráigame, almacéneme el valor que el usuario capture por teclado. Entonces ese teclado sí o sí es que se va para la pantalla, en este caso en la consola de NetBeans, que es en la parte inferior, y el cursor queda ahí esperando. ¿Sí? Ya anteriormente, pues, era más complejo la programación porque siempre trabajábamos, era con la consola de Windows y acá nos aparecía toda la información, ¿cierto? Ahora cada IDE tiene su propia consola. Es más, yo puedo ejecutar mis programas Java por la consola, pero ya los IDEs nos ayudan bastante. Y entonces ya la pregunta es,
nuestra información ya la podemos mejorar más, ¿cierto? Yo le puedo decir al usuario que me muestre el lado 1, lado 2, la altura, que me halle el área y que también me halle el perímetro. ¿Sí? Hasta ahí, pregunto. Ahí ya queda solucionado el problema solamente con estas etiquetas. No, ¿Qué creen ustedes que falta? No, señor, falta mostrar el perímetro. Bueno, entonces listo. En ese mismo orden yo estoy mostrando, voy a mostrar uno por línea para que nos quede más claro. Acá estoy mostrando la base, se corresponde con la base y con el last vamos a tabular. Por ahora nos queda pues con picos, pero no importa, lo importante es que funcione la información. Y luego vamos a quitar esta formulita acá y vamos a mostrar lado 2, ¿sí? O sea que lo mismo vamos a hacer con nuestro lado 2, base, control C, control V, vamos a mostrar nuestro lado 1, ya no mayúscula, sino como la hemos creado con variable, y lado 2, que corresponde con el lado 2, y le vamos a concatenar otro last para que me quede separado. Le vamos a concatenar la altura. Entonces me vamos a dar base, que etiqueta se corresponde con esta variable. Lado 1 se corresponde con esta etiqueta. Lado 2 se corresponde con la variable lado 2. Altura se me corresponde con altura. Área se me corresponde con área. Y finalmente, entonces, con un enlace T también, vamos a hacer corresponder el último, que es el perímetro. Ahorita sí en la jugada. ¿Será que este ejercicio, si lo ejecuto ahí, está bien? Falta declarar el perímetro, iniciarlo. Y la fórmula también. Es correcto. Entonces, vamos aquí. Él me está diciendo que hay un error. Mire que los IDE ayudan mucho. Me dice que no reconoce perímetro. Entonces, perímetro y área puede ser. El perímetro sí puede ser flotante porque no es una división, ¿cierto? Para efectos de división exigen que sea doble por la cantidad de decimales que puede manejar. Se sospecharía que entonces habría pérdida de información, ¿cierto? Y entonces debemos declarar acá también, haciendo contraparte a este, al perímetro. Entonces yo puedo decir acá perímetro. Y listo. Pues ya no tengo errores de sintaxis, pero si lo ejecutamos, como dice el compañero, la primera vez perímetro vale 0. Ese 0 quedó en nuestra RAM almacenado. Acá se le reservó ese espacio con 0. No lo entramos, o sea que sigue valiendo 0. Si ejecuto el programa en la salida me va a mostrar 0. Por lo tanto, una de dos, ese perímetro o se entra o se procesa. Y ahí está la habilidad de ustedes en detectar esa parte. Se procesa. Entonces, vamos a calcular. Perímetro, asígneme. Y ya dijimos en la fórmula, pues si no me la sé, la investigo. Lado 1 más lado 2 más lado 3. De hecho, la programación Ahí es sería muy base, profesor. Ahí sería base. Gracias, sí. Vale, señor. En el mismo orden trabajemos la base más lado 1 más lado 2. Entonces, nótese que para nosotros esto es transparente. Colocamos base porque normalmente la altura es de la mitad de la base hacia el extremo del vértice. Pues no le vamos a meter mucha geometría a eso, pero necesitamos es aprender la lógica como tal. Bueno, quiere decir que ya entradas, procesos, salidas, en este momento nos debe quedar ya muy claro. Y entonces al que no le quede muy claro empieza a preguntar. Recuerde que tenemos un tutor ahí en línea que nos va a colaborar por una conexión paralela.
al mismo tiempo que no perdemos nuestra clase. Si yo ingreso a base 10, lado 1 me pide 20, lado 2 me pide, digamos que vale 30, por ejemplo, y la altura, digamos que es 15, un valor medio. Hasta ahí donde está trabajando el computador. La primera vez inicializó todo en 0. La segunda vez, se me fue el teclado. La segunda vez me pasa a la parte de entradas, de las entradas, ¿cierto? Entonces, la parte final es ya mostrar los resultados. 10, la salida por consola, 20, digamos que es 30, y la altura es 15. Hasta ahí, ya imaginariamente, ¿cierto? Tenemos ceros en las variables, pero cuando yo di enter en cada una de estas variables, ese cero es reemplazado por ese valor. La tecla enter es para eso, para indicar que ahí terminó esa entrada y el byte la lleva de acuerdo a la instrucción del lenguaje de programación que estemos trabajando, van a cumplir la misma función. Entonces, obviamente, acá no me va a aparecer una opción de proceso, ¿cierto? No, el proceso, cuando él capturó toda la información acá, el proceso es interno. Inmediatamente, cuando él encuentra una fórmula, vamos a ver qué es una fórmula por el igual. Entonces dice, eso es una fórmula. Entonces dice, en área, asígname base por altura sobre 2. Entonces él va a decir, base vale 10, altura vale 15, 25. 10 por 15, 150. Dividido 2 me da 75. Eso el computador ya lo sabía hacer y ayer hicimos algunos ejercicios de eso. Y en área me va a guardar ese 75. En la línea siguiente el computador viene y dice, bueno, perímetro es otra fórmula. En perímetro, asígname el resultado de la fórmula de la derecha y me dice, base, él va a la memoria y dice que base vale 10. Luego dice más, lado 1 es una variable, va y extrae el valor de la memoria, vale 20, entonces él va sumando. Primero extrae los valores, lado 2 vale 30. Y como él ya sabe sumar, dice 10 más 20, 30 más 30, 60. Y me lo guarda dentro del perímetro. Cuando termina, él pasa a la línea siguiente de salidas y dibuja con System How, le da salida por consola. Ahora vemos cómo sacarlo por formularios. Y me dibujó la cabecera, un guión bajo, cortico. Y entonces dice que la base fue 10. Nótese que corresponde con lo que almacenamos. El lado 1 es 20, corresponde. 30 corresponde. La altura es 15, que también lo ingresamos. Y en el área, él hizo el proceso. Y me dio 10 por 15, 150 dividido 2, me da 75. Y en perímetro sumó 10 más 20, 30 más 30, 60. Y asunto arreglado. Entonces ahí ya hacemos el empalme con el tema de hoy. Por favor, entonces, preguntas sobre entradas, procesos y salidas. Ahí nos quedó ya claro. ¿Cuántos yo tengo vamos? Sí, cuenta. eso de 0.0f, eso es una posición de memoria, ¿cierto? Pero ¿cómo No, el sabes? 0 es un valor, sino que cuando usted inicializa valores acá, si yo le digo 0 solo, área, por ejemplo, se corresponde al doble, y si es flotante le coloco F. Si yo coloco solamente 0, igual me lo va a trabajar hasta ahí, quitémoslo, dejémoslo solamente en 0, sino que es costumbre como enmascarar esa información y me da. Si ya grabamos hasta ahí y lo ejecutamos, pues no se me altera para nada.
sino que es como una sugerencia que se hace a nivel de programación en Java más que todo para diferenciar esos tipos de datos. Pero el resultado sigue siendo igual, ¿sí? Entonces Álvaro. simplemente dejémoslo en 0. Bueno, No. por ahí habló alguien. ¿Cuál WhatsApp? No. Bueno, vamos Otra 57. vez, comenzamos ahí. Entonces él devuelve la altura, la base, el área y el perímetro. En la salida muestra lo que nosotros Sí, queramos ¿por qué? mostrar. En este caso, nosotros queremos mostrar toda la información, más que le quede al usuario más completo, es cada cosa. Porque igual yo solamente podría mostrar el área es tanto y el perímetro es tanto, ¿cierto? Pero al usuario es bueno entregarle como bien depurado el reporte para que sepa más o menos de dónde vienen los datos. Es cuando usted recibe, por ejemplo, su recibo de pago, ¿cierto? Es como muy triste que usted le digan se ganó 1 millón y ya. Pero si usted le especifica que por el salario se gana tanto, que subsidio de transporte tanto, que en seguridad social tanto de descuento, entonces ya le queda mucho más completo el reporte. Entonces, obviamente, el objetivo es para nosotros mirar que lo que estamos mostrando haciendo no es nada del otro mundo. Eso sí o sí, un programador lo hizo. El Word, ustedes lo pueden ver que es muy complejo, pero no, alguien lo hizo y los primeros procesadores de texto solamente usted digitaba y no tenía tipos de letras, gráficos, nada. De hecho, nosotros podríamos estar en capacidad de hacer un procesadorcito de texto pequeño, pero ya nosotros le como práctica, ¿cierto? Porque ya competir pues con Microsoft que le entrega el paquete completo con Excel, PowerPoint y Word, entrar a competir ahí pues no sería el caso. Entonces, por favor, hasta ahí vamos bien. Profe, disculpe una preguntita. ¿Se puede ampliar la pantalla para ver el código completo? Y como amplié la letra, entonces, Ya. ¿será que le mermamos un poquito la letra o qué? Bueno, Gracias, profe. ¿Nos puede mermémosle mandar el código al WhatsApp? También sería bueno. sí, claro, para que ustedes, como les habíamos dicho, pues el propósito no es llenarlos a ustedes de talleres, sino que ustedes le pierdan el miedo a la programación. Entonces vamos al grupo 3, voy a pegar acá el programa área del triángulo, área y perímetro del triángulo. Y listo. Ahí pues se fue. Y listo. Entonces aquí recomendaciones finales es ser muy pulidos para también ser muy estéticos en el programa, ¿cierto? Normalmente pues el análisis lo hace uno ya en un borrador, y en la documentación de mi proyecto pues solamente va la definición de lo que hace. Entonces, si no, para no estar yéndome de pantalla en pantalla, este análisis lo pueden hacer ustedes en una hojita y hacerle el análisis previo. Y entonces ya le vamos quitando cositas, ya entradas, es que me dan que necesito. Y ya no lo vuelvo a escribir porque ya sí o sí, ustedes ya lo retroalimentaron. Las fórmulas, entonces también dijimos nosotros que es cualquier operación matemática, el computador ya la sabía hacer y dependiendo de mi problema, pues aparecerán fórmulas nuevas, ¿cierto? En un sistema de notas habrá que promediar las notas, en una nómina pues tendré que calcular para fiscales, el salario si es integral o si es por contrato, bueno, depende del contexto.
Por eso en las reuniones con el cliente, eso es exprimiéndole la información, ¿cierto? Y la mejor forma es que nos entregue reportes de lo que hace él manualmente, ¿cierto? Todo lo que se puede hacer manualmente es posible llevarlo a programación, ¿cierto? Por ahí hay una frase muy célebre de un youtuber que murió, que dice, si lo puedes imaginar, lo puedes programar, ¿cierto? Alejandro, que era un youtuber de programación y tenía muchos seguidores y murió hace 2, 3, 5 años, creo que yo, de un cáncer. Entonces, por ahí ustedes pueden ver los videos de él todavía. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. ¿Cómo la ven hasta ahí? Bien. Ahora vamos a un nivel más de aprendizaje. Resulta que voy a mermarle un pitico a este acá. De pronto por acá por Teams se ve mejor y coge más nítido, que no sea tan grande. Hagámoslo de, ayer estábamos en 14, dejémoslo en 18. Me la prueba ahí. Aplicar. Ok. Ahí. Ahí la alcanzan a ver bien o lo dejamos en 18. Perfecto. Bien, gracias. Entonces, lo que les decía yo es mantener como una estética presentable. Nótese que las llaves demarcan el inicio y el final de una estructura. En este caso, la estructura es la función main, es la primera en ejecutarse, finaliza acá. Entonces, como nos vamos a llenar de muchas llaves, yo puedo ir documentando mis programas. Yo puedo decir aquí es fin del main y aquí es fin de la clase. No de esta, que apenas estamos empezando, sino fin de la clase, que una clase es simplemente el programa completo y dentro del programa de la clase va el main. Entonces, cuando creamos la clase, él construye un main y el único que se ejecuta son las clases que tienen main. Porque por la tarde vamos a ver clases que no tienen main para construir nuestros datos. Bueno, entonces, ya quedando claro esta parte, viene un segundo tema. ¿Listo? Ahí en la plataforma les aparece el siguiente tema, que es funciones y procedimientos. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si ese es el punto 9, ¿para qué lo vamos a ver de ahora? Sí, porque resulta que las funciones sí o sí, de hecho ya hay una función ahí, el main. El main es un programita pequeño dentro del programa grande que es el que creamos, el proyecto completo. Y entonces vamos, obviamente, a entender primero las definiciones, ¿sí? Y después lo aplicamos. Entonces, de hecho, una función, todos en nuestras empresas donde trabajamos en la misma casa, cumplimos funciones, ¿cierto? Cuando nos reparten el trabajo para que a otro no le quede muy pesado y todo quede más más rápido y rinda más, podemos dividir el problema en partes. Y entonces las funciones y los métodos y procedimientos cumplen esa función, ¿cierto? Ahí la redundancia. Una función cumple una función y vamos a ver algunas recomendaciones. Entonces, ¿qué vamos a aprender de funciones? Acá tenemos nosotros claramente que usted, según mi recomendación, usted hace un programa la primera vez y funcionó bien. Eso del triángulo nos funcionó bien y inclusive le metimos el perímetro y no dejó de funcionar lo anterior, ¿cierto? Hicimos una mejora. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero organizar mi programa en partes para que no me quede como todo en el main? Y en el main simplemente tener ya más organizado y solamente decir, hasta acá va una parte, esta es otra parte y esta es otra parte. Cada uno va a hacer lo que le toca, ¿sí? Y entonces ya tenemos, de hecho, que entradas está bien organizadita, procesos bien,
y salidas bien. Mire cómo yo tengo dividido eso, pero dentro del mismo main. Pero ¿qué tal si nuestro problema, a nuestra frase célebre que en programación ya está escriturada, patentada, y es divide y vencerás? Si a mí me dan un problema muy largo, yo puedo ir detectando a partes de ese programa. Y cada partecita me va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, en una nómina, pues yo verlo como el todo me puede asustar. Pero yo digo, no, pero es que una nómina puedo por un lado calcular las deducciones. Por otro lado, calcular transporte. Por otro lado, calcular si hay libranzas, ¿cierto? Por otro lado, calcular cuánto se le paga de acuerdo a lo que trabajó, ¿sí? Y todos esos resultados los vamos recogiendo para armar solamente el recibo de pago, que pues hoy no dan, sino que lo consignan. Entonces, ahí le perdemos más miedo a la programación, porque yo puedo dividir por partes. Y es más, en unas empresas de software hacen eso. Dicen, vea, usted encárguese de hacer este módulo, usted este módulo, y después a través de unos programas que hay en día de hoy como Git y todo eso, se unifica todo el programa y funciona. Si funcionan las partes, al juntar las partes me funciona el todo. Y entonces, cada colorcito de esto, cada rectángulo en que yo pueda dividir mis partes, es lo que conocemos como funciones. Ese mismo programita que vimos que funciona bien, lo podemos dividir en funciones y nos queda más organizado. Y ustedes dirán, no, es que si ya está bien, ¿para qué? Sí, porque es un programa pequeño. Pero en un programa macro, sí o sí tenemos que dividir el problema en funciones. ¿Qué vamos a aprender acá? Que una función es una tareita dentro del programa. Y que esa función entonces se va a componer de dos partes. Uno, el llamado. En cualquier parte de mi programa yo puedo hacer un llamado a esa función. Y esa función entonces tiene un nombre. Las recomendaciones son las mismas que las variables. Las funciones, un nombre mnemotécnico, es decir, que me recuerde lo que hace. Entonces, si yo digo acá, por ejemplo, mi función, yo la puedo llamar en cualquier parte de mi programa. Y entonces puedo llamar mi función que vaya y haga la tarea y entregue el resultado a una variable. Una función puede ser llamada en la mitad de un proceso. Y como el computador sabe que retorna un valor, entonces 50 por el resultado que me trae la función, para el computador eso es indiferente. Él va y ejecuta la función y la reemplaza por el valor. Y una tercera forma es que usted diga, es que yo no quiero almacenar ese valor, lo voy a mostrar de una vez, ¿cierto? Entonces en la salida usted también puede llamar la función. O sea, hay diversidad de formas en que usted puede trabajar la función. Sin necesidad de almacenar su valor, la puede mostrar. Entonces el llamado es simplemente eso, invocar esa función. Entonces, ¿qué hace nuestro programa y cualquier lenguaje a donde vayan? Cuando encuentra el nombre de una función, ahí dice, es que función en que se diferencia de una variable. Ah, tiene paréntesis. Entonces los paréntesis de por sí ya están diciendo que es una función. Y si no tiene parámetros, yo le debo mandar por parámetro, entre paréntesis, los valores, la materia prima que esa función necesita para poder trabajar. ¿Sí? Y entonces, el nombre mnemotécnico, ya vamos a ver la definición. Cuando él encuentra un llamado a una función, ¿qué hace?
va y lo busca a las bibliotecas que yo tenga importada, ¿sí? Por ejemplo, una función matemática son funciones propias de la biblioteca de Java, y entonces si yo tengo permisos arriba en informar, él la ejecuta y nosotros no la hemos hecho. O sea que una de las labores de nosotros es saber muchas funciones de biblioteca, porque eso nos ahorra código ya hecho. Entonces, ayer habíamos visto, por ejemplo, que en Java no se saca potencia. No hay un icono para sacar potencias. En otros lenguajes es el gorrillo, en otros es asterisco, asterisco. En Java no saca la potencia, sino que alguien creó una función llamada POW, y usted le manda por parámetros lo que necesita para trabajar. Si usted le están diciendo que saque una potencia, pues usted dice, dígame la base y dígame el exponente. Y entonces él me retorna el valor. Entonces pop, le mando la base y el exponente, y esa funcioncita, así no esté creada, nosotros la podemos crear, porque potencia es el número de veces que multiplico la base, ¿cierto? El exponente me indica el número de veces que debo multiplicar la base. 2 a la 3, cuando yo le mandé 2 y 3, me multiplica 2 por 2 por 2, me daría 8. Y entonces ahí es el mejor ejemplo para función, donde yo le mando unos valores y él me retorna un valor. Y entonces, ¿qué va a pasar? En la invocación, en el llamado, él va, y si no le encuentra en la biblioteca, la busca dentro del programa que usted está trabajando, y debe estar la implementación, llamado también el cuerpo de la función. O sea que en nuestro programa, que funciona sin dañar nada, yo puedo crear una estructura entre paréntesis, entre llaves, y darle un nombre, mi función. ¿Cuántas funciones puedo tener? Las que quiera. Ahora, mi función, para poder armar una función necesitamos cumplir unas normas. Primero, que entre paréntesis tenga la misma cantidad de parámetros o argumentos con que lo están llamando, ¿sí? Si mi función le envío 3 parámetros, en el cuerpo o en la estructura debo recibir 3 parámetros, y adicional debo indicar el tipo de dato que se corresponde a lo que voy a recibir. Listo. Adicional a eso, al lado izquierdo de la función, debo indicar qué tipo de dato va a devolver esa función. Y ese tipo de dato de color rojo acá debe corresponder en el return al valor que usted va a retornar. O sea que si yo digo que mi función calcular salario devuelve un flotante, el return sueldo debe ser flotante para él devolver. Y al lado izquierdo viene un acceso que puede ser público o privado. Son unos accesos que vamos viendo, por ahora son públicos. Y el modificador, ahí podemos decir que es static. Static significa que es una función que no necesita ser instanciada, que no pertenece a una clase, que es propia de nosotros. O sea que en realidad cuando encontramos public static es porque es una función propia del programador. Estamos trabajando allá. ¿Y cuando no es propia del programador? Cuando usted creamos una clase, y eso ya nos llaman funciones y no métodos. Pero por ahora no nos metamos con esa palabra. Entonces tenemos que cumplir varias cosas. Uno, el llamado y la cantidad de parámetros o argumentos, así se llaman, que necesito para que esta función funcione. La función debe recibir la misma cantidad de parámetros con su respectivo tipo de dato, ¿sí? Este tipo corresponde al primero, el segundo al segundo y el tercero al tercero.
Y obviamente acá pues en el momento de recibir yo puedo cambiar el nombre de la variable y el efecto es el mismo, porque esas variables aquí que mando empiezan a ser variables locales. Y entonces ya tenemos otro concepto. Las variables que declaramos ahora en nuestro programa son globales y funcionan a nivel del main. Y si yo declaro variables o las envío por parámetro a una función, decimos que son variables locales y solamente viven en este espacio. En el momento que salga de la función, dejan de existir. O sea, en la RAM ya no existe. Entonces, la mejor forma entonces es explicar la teoría y empezar a aplicar. ¿Dónde está la habilidad de ustedes? Decir, bueno, dentro de mi programa aquí necesito una función que me retorne un valor. Porque ese es el objetivo, que retorne un valor. No que retorne 2 ni 3 valores, ¿cierto? Uno. Ahora ustedes dirán, ¿puedo retornar varios? Sí. Pero ahí sería armar como un array que permite varios datos. Pero en general una función es que retorne un solo valor porque hace una sola tarea y después la podemos reutilizar. Entonces, en conclusión, mi programa, cualquier programa que hagamos que funcione, lo puedo dividir en partes y cada partecita de esas le hago su implementación, su cuerpo y le hago el llamado donde lo necesite. Salgámonos de la teoría para aplicar. A nadie le gusta la teoría, pero entonces es necesario para comprender las cosas, ¿sí? Y entonces decimos que funcionan métodos y procedimientos. Pero es que son muy similares. Miremos algunas diferencias. Los métodos en Java, las funciones y los procedimientos, especialmente en Java, son una herramienta indispensable para programar y en todos los lenguajes. Java nos permite crear y hacer nuestros propios métodos y usarlos sencillamente, como también nos facilita hacer el uso de métodos de otras librerías, ya que hay unas que ya existen y otras que vamos a hacer nosotros. Ya existen funciones matemáticas, funciones para archivos, funciones de fechas, en fin. Cualquiera que sea el caso, las funciones permiten automatizar tareas que requerimos con frecuencia y que además se pueden generalizar por medio de parámetros o argumentos. Así como un carro necesita gasolina para trabajar, pues entonces nuestras funciones también van a necesitar con qué trabajar. Aunque hay funciones que no necesitan, pero entonces esas que no necesitan, le vamos a dar otro nombre. Aprender a crear métodos en Java y usarlos correctamente es de gran importancia, ya que separan nuestro código en módulos y según las tareas o requerimientos. En Java una función debe contener la implementación, ¿cierto? O sea, la estructura de una utilidad de nuestra aplicación. Esto nos impide que por cada utilidad básica, pueda abrir, cerrar, cargar, mover, son funciones separadas que hacen diferentes acciones. Sería adecuado tener al menos una función asociada a esto. Pues sería muy complejo usar y crear un método que haga todo a la vez, ¿cierto? Y de hecho en la vida real sucede, ¿cierto? Entre menos funciones me coloquen, pues más efectivo soy. No es más efectivo el que más haga, sino el que lo haga y lo haga bien, ¿cierto? Y menos propensos a errores. Por esto es muy buena la idea de separar cada tarea de una función o método según corresponde. Divide mi problema en partes. Para estar claros en todo, en Java es mucho más común hablar de métodos que de funciones y procedimientos. Y esto se debe a que en realidad un método, una función y un procedimiento no son lo mismo. Entonces vamos a aprender a diferenciarlos. Funciones, métodos y procedimientos. Miremos entonces una función, ¿qué es? Una función son un conjunto de líneas de código. Listo. Instrucciones.
¿Están encapsuladas en un bloque? Sí, entre llaves. Usualmente reciben parámetros, sí, lo que necesita para trabajar, ¿cierto? Cuyos valores se utilizan para efectuar las operaciones. Adicionalmente, retornan un valor. La función retorna un valor. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Un valor. Ahora, en otras palabras, una función puede recibir parámetros o argumentos. Algunas no reciben nada. Por ejemplo, cuando ya, de hecho, ahí ya hemos hecho algunas funciones. System. .how.print, eso es una función propia de Java, ¿cierto? Y vamos a aprender a construir nuestras propias funciones. Hace que dichos valores recibidos, como sea necesario, retorna un valor usando return. Si no retorna un valor, entonces no es una función. En Java las funciones usan el modificador static. Static porque no la vamos a instanciar. Esa palabra la vamos a ver esta tarde. Ahora, entonces ya vimos una función. En resumen, una función retorna un valor, ¿cierto? Y la puede recibir o no recibir argumentos y adentro tiene el return, la palabra return, para retornar un valor. Un método, de hecho ya hemos hecho métodos. System.out es un método porque viene de una clase, ¿cierto? Cadena.length es un método porque viene de una clase y no la hicimos nosotros. Los métodos y las funciones en Java están en capacidad de realizar las mismas tareas. Es decir, son funcionalmente idénticos, pero la diferencia radica en la manera en que hacemos uso el uno del otro, el contexto en que se desenvuelve. Un método también puede recibir valores, efectuar operaciones con estos y retornar valores. Sin embargo, el método está asociado a un objeto. Ahí es la diferencia. Un método pertenece a un objeto y el objeto pertenece a una clase. O sea que cuando yo creo clases, objetos a partir de una clase, todo lo que yo haga referencia a ese objeto es un método, que es lo que vamos a aprender esta tarde. Ahora, siempre, básicamente un método es una función que pertenece a un objeto o una clase. Mientras que una función existe por sí sola, sin necesidad de crear un objeto para ser usada, ¿cierto? Entonces, mire que para usted poder utilizar length no es una función, es un método porque el length me devuelve la cadena, el número de caracteres de una cadena, y esa cadena es un objeto del tipo carácter. Pero entonces cada cosa a su tiempo. En este momento estamos viendo solamente funciones. Pero para no repetir la misma carreta por la tarde, ya estamos hablando de métodos. Dice, es aquí donde digo que en Java se debe hablar de métodos y no de funciones. Pues en Java estamos siempre obligados a crear un objeto para usar un método. Para que sea una función, esta debe ser estática. Para que no requiera de ningún objeto hacer llamada. Entonces vamos a construir nuestras propias funcioncitas y todas van a ser estáticas, porque no vamos a instanciar un objeto para utilizar mi función. Y finalmente los procedimientos es el más fácil. Un procedimiento son básicamente también un conjunto de instrucciones que se ejecutan sin retornar ningún valor. No retorna. Va y hace lo que tiene que hacer. Hay quienes dicen que un procedimiento no recibe valores o argumentos, sin embargo, en la definición no hay nada. Entonces, ahí ya vamos a ver si me la cogieron. Tenemos tres: funciones, métodos y procedimientos. Una función existe por sí sola. No necesito instanciar un objeto para llamarla. ¿Sí? Un método también cumple una función y es que puede retornar un valor
pero para ello se necesita el uso de una clase a la que pertenece. Y entonces ahí ya no es estática, porque debemos instanciar esa clase. Y un procedimiento simplemente también es una función, lo que pasa es que la palabra función como tal es la tarea, ¿sí? Y el procedimiento no retorna ningún valor. Y puede recibir unos parámetros, o sea que de hecho nosotros en nuestro programita ya hicimos procedimientos. Cada que usted utiliza system.out, él va y muestra en pantalla y ya, pero no me devuelve ningún valor. Entonces, ya de hecho, sí, a eso se llama procedimientos, porque no retorna ningún valor. Bueno, consejos acerca del return, pues para empezar a trabajar es cositas importantes del return. Cualquier instrucción que se encuentre después de la ejecución del return no es ejecutada. Usted en la función, la última línea antes de la llavecita debería ser el return, lo que va a retornar. Después del return no existe nada. No lo va a ejecutar. Sí se ve en el código, pero nunca se va a ejecutar. Lo mismo que los comentarios en Java, ¿cierto? No se ejecutan. Son informativos. Porque ese es un error también muy común que no les da y no les da la operación, y es porque tienen operaciones debajo del return. Entonces no tiene sentido. Es común encontrar funciones con múltiples sentencias return en su interior. O sea, muchas veces usted quiere terminar rápido y entonces dentro de la función, si cumple una condición, retorne este valor. Si cumple esta condición, retorne otro valor. Si cumple esta condición, retorne otro valor. Entonces, tengo 3 return, pero mi recomendación es, usemos un solo return. Y eso es la estética con que nosotros programemos también. Se ve cuando creamos funciones. Si usted ve una función con 10 return adentro, sí funciona, pero no muy estático. En cambio, si usted ve que al final tiene un solo return, en el transcurso de la función, yo más bien utilizo variables que almacenen ese valor y voy a retornar un solo valor. Y eso es el propósito de estas primeras 2 horitas, a crear funciones, procedimientos. Bien, los métodos no los vamos a hacer todavía, pero también vamos a aprender a crear nuestros propios métodos. En caso de los, bueno, ya acá recomendaciones, es común encontrar funciones con muchos return al interior de condicionales, pero una vez que el código ejecuta una sentencia return, lo que haya de ahí hacia abajo ya no se ejecuta. El tipo de valor que retorna una función debe coincidir con el tipo declarado a la función. Es decir, si se declara int la función, el valor retornado debe ser entero. O sea que de hecho una función se parece mucho a una variable, ¿cierto? A una función hay que anteponerle el tipo de dato que va a retornar. En caso de que de los procedimientos decimos que es boay. Ese tipo de datos nosotros no lo conocemos, ¿cierto? Entero, flotante, doble, cadena. Pero boay también es un tipo de dato. ¿Qué significa? Nada. Digo que esa función es boay, o sea que no retorna nada. Bueno, entonces si es boay, dígame a quién le coloco boay. ¿Al método, a la función o al procedimiento? Para que entremos ahí. El procedimiento. Correcto, y la cogió bien. El procedimiento no retorna ningún valor, entonces boay. Le vamos a anteponer. ¿Cuántos llegamos a la final? 70. Bueno. Entonces, ya vamos a lo bueno que a ustedes les gusta. Que quiero garantizar es que a esto ustedes van las diapositivas. Yo sé que muchos de ustedes son docentes, algunos son docentes, y créanme que por fuera, en dar programación es una mina, ¿cierto? Y hay déficit en ese sentido. ¿Y por qué mina fuera que hay oferta? Y es que no todo el mundo sabe transmitir. ¿Sí? Yo pienso que les estoy transmitiendo bien el conocimiento, pero allá detrás ustedes lo dirán, ¿cierto? Y por eso entonces ahí es donde de 1000 que se presentan,
ahí se depura gran cantidad porque no saben transmitir el conocimiento. ¿Y quién es el que dice sí o no? El oyente, ¿cierto? Explica bien, explica mal, este man se enredó, no sabe, quedé más confundido de lo que estaba, ¿cierto? Entonces, este material también les va a servir a aquellos que se van a dedicar a enseñar a programar. Acá, definición de funciones, también no voy a leer todo, pero las mismas recomendaciones de las variables, ¿cierto? Que sean mnemotécnicos. No simplemente decir mi función, sino un nombre apropiado a lo que quiero hacer. No debe contener caracteres especiales. Llamémoslo acá, lo puedo llamar en minúscula, pero ya en funciones y procedimientos es bueno combinar la mayúscula si es compuesto. Y algo importante, y es que normalmente en funciones y métodos es un verbo. Yo puedo decir calcular, abrir, cargar, cerrar. Es una acción, ¿cierto? Entonces por eso se acostumbra a llamarlo como un verbo, ¿sí? Y acá ya en lo posible que retorne un valor, pero si necesito retornar varios valores, pues lo podemos guardar en un array para hacer varias cosas, pero entonces ahí nos salimos del concepto de función, porque lo que buscamos de una función es que retorne un solo valor, que cumpla una sola cosa. Así mi función sea un solo dato, una línea, que cumpla con eso. Por ejemplo, el PAU, ¿qué hace? Devuelve la potencia de lo que yo le envíe. SQRT devuelve la raíz cuadrada de lo que yo le envíe y no hace más nada. Entonces, que hagan lo posible una sola cosa. ¿Sí? Vamos entonces ya a trabajar. Vamos a crear entonces funcioncitas propias de nosotros con las recomendaciones que se dieron, ¿cierto? Invocación e implementación. El llamado al invocado lo podemos hacer de tres formas, ¿cierto? Al invocar. Que vaya, haga lo que tienen que hacer y como él retorna un valor, lo entregue. 2, que lo puedo utilizar en cualquier parte de una fórmula. Porque como él retorna un valor, entonces para él es indiferente. Va, hace la operación y trae un valor y ese valor se une aquí a la causa y el programa continúa. Y 3, simplemente la llamo en el momento de ser utilizada. Obviamente aquí me faltó los paréntesis, ¿cierto? Porque una función sí o sí lleva paréntesis. Así no vaya a llevar nada. Muy bien. ¿Qué sucede cuando utilizamos funciones? Cuando una función es invocada, sucede lo siguiente. Se busca el cuerpo o construcción que exista dentro de la clase. De forma totalmente independiente o en su defecto que exista en un paquete que se encuentra incluido en la biblioteca con import. Él encuentra la función y la busca en mi programa. Si no está, va y la busca en las importaciones que yo tengo. Luego, ¿qué pasa? Se compara que el nombre, la cantidad de parámetros y los valores de los datos enviados sean del mismo tipo y la misma cantidad. De lo contrario, me va a marcar un error. Ya por allá el sábado domingo podemos ver que sí pueden haber funciones que varían en la cantidad de parámetros o en el tipo de datos, pero eso ya es polimorfismo y sobrecarga de funciones donde se permite eso, pero hay que agregar el override que ustedes, el arroba antes de la función, pero eso es tema aparte. Se ejecutan las instrucciones indicadas dentro del cuerpo, retorna el resultado y regresa nuevamente a donde fue llamado. Va y hace el mandado y viene y entrega, ¿cierto? Así como cuando la mamá nos manda a hacer un mandado que no nos gusta, ¿cierto? Nos dicen, mijo, vaya a la tienda. Listo. Nos da la plata y la bolsita. Esa es la materia prima, ¿cierto? Los parámetros, la plata y la bolsita. Me voy a la tienda es la función. Allá me entregan el producto y yo entrego la plata y yo me voy con la bolsita llena. ¿Qué retorno? Los productos.
Entonces, lo mismo vamos a hacer acá, pero ya es con información, ya no es con algo material, sino con información que es intangible. Y ustedes dirán, no, pero está mal para hablar para esto tan fácil. Listo, vamos a hacer nuestro primer programa. Acá hay un ejemplo, pero voy a ir directamente a NetBeans. Ya tenemos planteado nuestro ejercicio. Vamos a hallar el área y el perímetro. Listo, ya lo tenemos hecho y mi programa funcionó. Listo. Entonces, todavía no, gracias. Listo. Vamos entonces a implementar nuestro programita. Sigue funcionando. Pero resulta que tenemos todo saturado en el main. Y entonces, el propósito de las funciones es crear paqueticos aparte dentro del programa, porque en el main tratar de tener solamente lo necesario y no saturar. Por lo tanto, hagamos el más fácil. Procedimientos. Este paquetico que yo tengo acá de las salidas, yo lo puedo llevar y hacerlo aparte. Porque mire que mi salida puede tener más datos y entonces lo que yo puedo es cortarlo de acá y hacer un llamado, una invocación al procedimiento. Y entonces yo lo puedo llamar con un nombre apropiado, ¿cierto? Yo le puedo decir mostrar resultados. Hasta ahí es una variable. Pero si yo le coloco paréntesis, ya es una función. Y entonces, como podemos ver, él acá dice que no encuentra el método. Mire que él ya dice que es un método. El mero hecho de tener paréntesis ya indica que no es una variable. Y entonces en el bombillito me dice que si la importa, pero es que él no tiene de dónde importar eso porque es propia, es de nosotros en este momento. Y entonces él va y la busca en el programa. El main tiene un inicio y un final. Él busca ese nombre del procedimiento y debemos cumplir. Este es la invocación, ¿cierto? La invocación. El llamado. Entonces, como vimos en los pasos, él va y busca si hay una biblioteca para importarla y no existe. O sea que es propia. Y viene y la busca dentro del programa sin dañar nada, ¿cierto? Acá hacemos nosotros la implementación de la función. En este caso, del procedimiento, como dijo el compañero. Entonces, ¿cómo se hace? Decimos que es public porque lo puedo llamar desde cualquier parte. Decimos que es static porque no necesito instanciar una clase, crear un objeto para utilizarlo. Simplemente es mía y punto. Static quiere decir eso, que usted no necesita instanciar. Y entonces luego viene el tipo de dato que va a retornar. Ah, bueno, pero es que un procedimiento no retorna ningún valor. Entonces decimos, ¿quién me recuerda? Void. Void, listo. Void. Yo soy muy malo para el inglés, entonces pues sé que la I se pronuncia ahí, ¿cierto? Void. Y luego viene el nombre de mi procedimiento o función. Y entonces tenemos que mostrar resultados. Entonces abro paréntesis y como no me enviaron parámetros hasta este momento, entonces vamos y abro y cierro llaves. Este sería el fin del procedimiento. Entonces el computador mire que ya no le marca el rojo. No hay un error. Él va y lo busca y empieza a hacer línea por línea lo que necesita. ¿Sí? Y entonces miremos a ver si estas variables que yo tengo acá me van a servir aquí adentro. Lo más seguro es que no, ¿cierto? Porque están solamente a nivel del main. Si yo quiero que me sirva para las demás,
debería declararlos acá a nivel de la clase, pero eso lo vemos por la tarde, que eso ya es otro concepto, atributos. Si yo pego entonces mi código que funcionaba acá del procedimiento, nótese que él no reconoce en la base el lado 1, lado 2, altura, área y perímetro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo se los puedo enviar por parámetro. ¿Por qué? Porque como ya hice las operaciones acá, y unas por entrada y otra por proceso, pues yo se las puedo mandar por parámetro para que él la reconozca. Y entonces yo le puedo mandar la base, el lado 1, el lado 2, la altura, el área y el perímetro. Ah, bueno, pero ahí ya la embarré más porque ya me salió con rojo el error. ¿Qué dice el error? Dice, método mostrar resultados en la clase de área triángulo. No puede ser aplicado porque no me está indicando los tipos de los argumentos. Y me dice que no encuentra float, doble y doble. Y eso nos está indicando que si usted está invocando al diablo acá en la función, es porque acá, para hacerlo, necesita recibir esa información. Si usted lo mandan a hacer el mandado y no trae nada, la plata, pues también no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, nuestra obligación es que en el cuerpo de la función recibamos estos datos, la misma cantidad, pero con algo adicional. Te ponga el tipo de dato al que pertenece. Y entonces ya dijimos que va a ser a float y que me lo están enviando desde allá. Que el lado 1 también era float. El lado 2 también era float. La altura era también float. El área era doble. Y que el perímetro era doble. El doble se me fue acá mal. Y entonces ahí mi programa debería seguir funcionando. Si yo lo doy grabar, entonces el computador hace lo que está haciendo, hace los procesos, y entonces cuando llega a mostrar resultados, él va y busca la función y la encuentra, no retorna ningún valor, o sea que es un procedimiento, y hace corresponder a cada variable 1 a 1, ¿sí? 1 a 1. Y mire que ya no me muestra el error, mi programa debería seguir funcionando. Si yo le doy run acá, ingresamos unos valores, 10, 20, 30, 15. Nótese que el programa seguir funcionando, pero lo estamos viendo mejor organizado. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que yo lo puedo llamar desde donde quiera. O sea que más abajo, más arriba, yo puedo llamarlo y que me ahorro escribir otra vez todo esto. ¿Sí? Y entonces esa es la ventaja de tener mi programita separados por partes. Bueno, ustedes van a notar entonces, ya pues como a nivel de recomendación, y es que se acostumbra y no es obligado, porque a partir de este momento esas variables pasan a ser locales, no le va a afectar las variables que ya tengo acá trabajadas. Estas serían locales, pero se acostumbra mucho a llamarlas en el momento de recibir con otro nombre. Por ejemplo, VAS, por ejemplo, L1. Profe, Por buenos ejemplo, días. Disculpe, ¿qué es una variable local? Local es que solamente vive en ese pedacito, en ese terreno donde se utiliza. ¿Sí? Cuando él salga de acá, de este terreno, de la función, ya no existe por fuera, o sea que ya no existe en otra parte del programa. O sea, solo se puede
invocar en esa parte del programa. Digamos, si Es la invoco en la correcto. parte de abajo, no la va a leer, ¿sí? Es correcto, es un calabozo, ¿cierto? ¿Qué pensar de los prisioneros? Vive ahí en ese espacio. Y cuando salga, ya es otro cuento, ya lo va a la cárcel, pero no a la ciudad, ¿cierto? Entonces, ya acá son locales, o sea, estas son locales a nivel de Profe, quién? Del debes main. volver a compartir, qué pena. Sí, claro. ¿Qué me dijo? O sea, estoy compartiendo. Es que alguien compartió sin querer, entonces se quitó tu pantalla. Vuelve a compartir. Ah, qué pena, listo, gracias. Acá compartimos pantalla 1, ¿cierto? Y listo. Ahí ya me vuelven a ver, compañeros. Perfecto. Listo. Entonces, mire cómo estamos viendo conceptos nuevos y entonces se acostumbra, no es obligado, que al momento de recibir los parámetros les trabajen con otro nombre. Entonces, por ejemplo, altura a nivel de geometría siempre la hemos llamado h, ¿cierto? Yo puedo decir que la altura es h, que el área es are, los 3 primeros, y que aquí es per, por ejemplo. Y entonces mire que estas variables no las reconoce, entonces yo ya digo que son locales acá y que les cambie el nombre, 1. 2. Altura la estamos llamando h, por ejemplo. El área la llame are y el perímetro per. Y entonces mire que ahí ya funciona local. Se acostumbra, pero no es obligado. Ahora, como ustedes van a programar en otro lenguaje, cualquiera, no nos puede asustar, es exactamente igual. ¿Qué diferencia nos podemos encontrar en otros lenguajes? Que no van a retornar el valor por acá, ahora que llamamos funciones, sino que por acá recibe y por acá retorna también. Pero hay que anteponerle la palabra var. Entonces ya sabe que esa variable se trabaja ahí y la van a cambiar allá adentro. O sea que ahí ya no es local. Pero en Java pues, es mucho más organizado en ese sentido y cada cosa en su lugar. Por favor, preguntas de lo que es un procedimiento. Confianza. O sea, quedamos bien si no hay preguntas. Habemos atentos. Profe, una preguntita, qué pena. Sobre la función estática, un poquito más amplio que no la he captado todavía. Gracias. Bueno, resulta que hay funciones que pertenecen a pertenecen a una clase, ¿cierto? Por ejemplo, ese ejercicio lo vamos a hacer ahora, pero para la explicación, bueno, miremos acá más abajito una explicación correcta. Cuando yo digo math.pop, es una función propia ya de Java, ¿cierto? Que yo le envío por parámetro 2 valores, 2 y 3, por ejemplo, y él me retorna un resultado, ¿sí? Y entonces, este pop es una función y va acompañado de un objeto el cual se va a trabajar, ¿sí? Yo podría aquí imprimir el resultado. Entonces, necesitamos que ese procedimiento, función, vaya acompañado de la clase, en este caso system. System es una clase y how es un procedimiento y print también una función que lo que hace es retornar. ¿Qué nota usted diferente a lo que yo acabo de explicar? Que aquí estoy utilizando el nombre de un objeto y dándole punto llamo el procedimiento. Y entonces él no le va a marcar error porque ya reconoce que este print pertenece a la clase system.how. Entonces nosotros, como vemos acá para mostrar resultados, no necesitamos de un objeto punto para llegar a la implementación del procedimiento de la función.
Quiere decir entonces que static le indica al computador que esta función o procedimiento que estoy haciendo no pertenece a ningún objeto. Y entonces ya él la va a desarrollar normalmente. Ahora que veamos mat. Vamos a ver cómo cambia ya el asunto ahí. Entonces, básicamente, nuestras funciones propias llevan state. ¿Por qué? Porque no pertenecen a ninguna otra clase. Es propia en mi programa. Y es Profe, una pregunta ahí para complementar eso que está diciendo. Entonces, ¿cuándo usaría public void solamente? ¿En qué caso es que yo uso public void sin el static? Y no le marca error sin el static. Correcto, sí, que no marque error. Claro. Bueno. A ver acá. Bueno, quitemos este que no lo vamos a usar. Entonces, miremos acá. Yo quité el static. Me dice, método static mostrar resultados. Mire que el mismo compilador no le está dejando. Hay que mirar a ver cómo lo está haciendo o en qué momento lo está implementando, porque mire que sería un error desde la compilación. Mire que él no deja, como él no encuentra este método dentro de su biblioteca, para él sí o sí tiene que ser un método estático. Me gustaría ahora ver entonces dónde lo está implementando usted sin el No, estático. sí, la profesora lo usó esta semana, pero creo que fue para las pruebas unitarias. Creo que fue que lo estaba Bueno, ese es otro cuento. ya. Que no está incluido, no tenemos incluido en el temario pues las pruebas, pero ese también es un propósito ideal nosotros trabajar por funciones, porque yo puedo probar una función y al probar yo la función, entonces creo en el repli o acá por pruebas unitarias también ese resultado y esa es una clase aparte. Cuando ustedes hicieron las pruebas unitarias, crearon una clase con todas las funciones, ¿cierto? Sí, señor. Mire que ya ahí nos damos la razón. Esa función pertenece a una clase, a la clase de pruebas, por ejemplo. Esas están metidas dentro de una clase. Entonces ya es distinto. En cambio acá no la estamos metiendo en una clase. Trabajando, obviamente está trabajando dentro de área del triángulo, pero no me estoy saliendo del contexto para trabajar. Él la busca acá mismo. No sé si alcancemos a ver la prueba, pero ahora miramos. Ese es, mire que él acá mismo se lo va a rechazar. Bueno, gracias a ella por el aporte. Ahora miremos entonces Profe, funciones. qué pena, yo tengo otra pregunta. Bueno. Como una aclaración. Cuando usted se refiere a que los procesos no retornan nada, es decir que, bueno, el proceso hace lo que tiene que hacer, pero guarda esa información en la RAM, sin embargo, no devuelve nada al usuario, ¿es verdad? Bueno, cuando hay almacenamiento de la RAM, cuando lo capture, cuando hay una asignación, ¿cierto? Cuando encontremos el igual, aquí es con la RAM. Cuando se encuentra el igual, eso va para la RAM. Un print no va, bueno, va a la RAM a traer información, más no a llevar, ¿cierto? O sea que esa información no se va a ver afectada. Sí, me queda claro ahí. Sí, señor, muchas gracias. El igual, por eso a mí me gusta al igual llamarlo asignación, porque es que en realidad es en área asígname, o sea, en esa posición de memoria asígname este resultado. En perímetro asígname el resultado. En cambio, system.out es out viene de salida, ¿cierto? De los que les gusta el fútbol. Out, fuera de lugar, ¿cierto? Fuera. Le está dando salida en pantalla a los valores que tenga cada una de las variables. Aquí no se me afecta la RAM porque simplemente va y trae el valor. Lo mismo pues acá también, al lado izquierdo yo le hago mención a la variable, saco el valor, pero solamente se ve afectado el que está al lado izquierdo del signo igual. Muy bien. Profe, una pregunta. Claro. Esta función yo la puedo llamar
digamos, desde otra clase, cuando yo le defino el static? Bueno, para llamarla de otra clase es lo que tenemos que crear nuestras propias clases y meter esa función allá. Y por ejemplo, usted dice, clase de mis funciones, y ahí mete este procedimiento que hicimos acá, y usted ya, para utilizarlo desde otro programa, tiene que instanciar esa clase, mis funciones. Y entonces ahí usted, al instanciar la clase, crea un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, llamado es igual a new mis funciones. Y entonces usted ya para llamar ese método de mostrar resultados, ya no nos sirve así, sino que yo ya digo mi llamado punto mostrar. Esa es la diferencia, que eso es lo que esta tarde alcanzamos a ver, cómo puedo entrar a los métodos que están en otra clase. Entonces me toca que instanciar. Lo mismo que hicimos aquí con teclado. Nótese que teclado no existe en mi programa. Me toca crear un objeto llamado teclado que pertenece a la clase Skyner, ¿cierto? Cuando yo digo teclado punto, nótese que NetSload es un método propio del Skyner. Y si yo digo NetSload solo, nótese que él no lo va a entender porque él piensa que es un procedimiento de nosotros propio. Y es mentiras, ¿cierto? No es propio, es propio de Skyner. Por eso, cuando yo hago un objeto a partir de la clase Skyner, puedo tener acceso a sus métodos con punto, porque ahí viene el concepto de herencia que vamos a ver para poder que él vaya y reconozca esa información. Entonces él va y busca en su biblioteca, que ya la tenemos acá, y allá sí o sí tiene que estar una implementación para NetSload, NetDouble, que obviamente pues alguien la hizo y la implementó ahí. Bueno, Mario, ahí le queda claro. ¿O no? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien, vamos a funciones. Entonces, procedimiento es más fácil, simplemente entrega y ya, y el void es porque me está indicando que no retorna ningún valor. Entonces, el static, pues ya vemos nosotros que sí es obligado acá. Y ya vamos a ver cómo ya no es obligado el static cuando lo llevemos en una clase. GTR y CTR que vamos a ver. Bueno, entonces, muy bien. ¿Qué tenemos nosotros acá? Procesos. El único problema es que si yo vuelvo a necesitar calcular el área, me toca volver a escribir toda la línea. ¿Sí o no? Y sería pues como muy aburridor estar volviendo a llamar. Hacer el cálculo, que es más fácil. Crear una funcioncita propia que yo la pueda llamar desde el mismo programa o desde otro programa cuando veamos clases. Y entonces la pregunta es, yo este cálculo lo puedo obviar acá y volverlo más general para cuando lo necesite. Y entonces yo puedo llamar una función acorde, como este sí va a retomar un valor, va a cambiar un poco. Entonces aquí, base por altura dividido 2, yo puedo entonces crear mi propia función. ¿Con qué objetivo? Con reutilizarla posteriormente. Y ahí es donde hablamos mucho de reutilización, ¿cierto? De la programación. Ustedes como programadores van a tener una gran biblioteca de funciones para no volver a digitarlas, sino que las llama donde la necesita. Y cada programador tiene su propia biblioteca de funciones ya implementados, unos más ricos que otros. Y entonces, vamos a crear una funcioncita que vaya, haga ese proceso y me traiga el resultado. ¿Cómo llamarían ustedes esa función? Para el área, para que me calcule el área. Aportes. Calcular área. Correcto, hallar, calcular
Y OGED, ¿cierto? Vamos a ver muchos OGED y set, pero ese es propio de la encapsulación de objetos. Calcular área. Como él piensa que es una variable, un momentico, es una función, lleva paréntesis, punto y coma, fin del llamado. Ahora, ¿qué hace él? Dice que esto no pertenece a una biblioteca y es cierto, es de nosotros. Por lo tanto, vamos a hacerlo un poquito al revés. Usted para calcular un área, la mejor forma de aprender programación es ponerme en el lugar del computador. Yo soy el computador, entonces yo le pregunto a cualquiera, para usted calcular el área, ¿qué necesita llevar? ¿Qué necesita que me den? ¿Qué materia prima? Dos valores, base y altura. Ojo, base y altura. Ahí cumplí con la primera parte. Sé invocar una función. Nos falta es que el compilador en ese momento se va para una biblioteca y esto no existe. Entonces quiere decir que es propia y sin dañar lo que ya tenemos, vamos a implementar la función. Ahí sí es una función porque retorna un valor, ¿cierto? Valor. Y ahí se cumple la definición clara de función. Y en lo posible que retorne una sola cosa. Y ese va a retornar una sola cosa. ¿Cuál? El área. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo. Public static porque es de nosotros y no pertenece a una clase. No necesitamos instanciar otra clase para utilizarlo. Y esa ya vamos a ver por la tarde si alcanzamos a ver ya esa parte. Entonces, pregunto, mi función va a retornar un valor. ¿Qué tipo de dato va a retornar? Doble. Doble, correcto. Porque dijimos que calcular área y él va a recibir la misma cantidad de parámetros, pero sí o sí debe tener la palabra return antes de terminar. Entonces, nótese cómo acá yo ya armé el cuerpo, la estructura en 3 llaves para trabajar mi función. Entonces, yo puedo ir aquí fin de la función. Calcular. Vale. Y entonces, de acá ya viene la lógica que no nos la quita nadie. Sé o no sé, ¿cierto? Entonces, este procedimiento que nosotros hacíamos acá se va a hacer allá. Obviamente, él va a decir acá, ya tengo el cuerpo, pero no corresponde a los tipos de datos. Me dice que no encuentra float. Él espera que le mande usted como base y altura es float. Él espera que usted acá le respete ese orden float y la podemos llamar base y float h para la altura, por ejemplo, o juguemos con variables ALT y ya cumplí con esa parte. Ahora, yo puedo de una vez retornar acá el resultado. Yo puedo decir que base por altura dividido 2. Y listo. Ahí él me retorna el valor. Y si no, pues se va para una sola línea. No. Hay funciones que tienen una sola línea. Y habrá funciones que tienen 500 líneas para llegar a un valor y poderlo retornar. Entonces, ¿qué estamos cumpliendo? Con todos los requisitos que vimos en teoría. Ahora, hay unos que dicen, no, a mí me gusta, para ser más legible, calcular acá doble área que sea como local, igual al resultado. Voy a pasar por acá. Y retorno el área. Ustedes dirán, pero área está arriba y área está acá. No, acá es local y allá es global. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Él viene en el llamado. La ventaja es que lo puedo llamar muchas veces y no me toca escribir la operación
muchas veces. Y entonces yo lo llamé acá, le mando la base y la altura que el usuario ingresó, él va y busca en el llamado y manda los valores que ingresó el usuario, base y altura. Y él busca y dice, bueno, acá me lo mandaron, lo voy a llamar base-al, lo almaceno y lo retorno cuando lo tenga listo. Y área es doble y retorno doble, o sea que está bien. Si nosotros corremos nuestro programa, pues no habrá ningún problema en que siga funcionando. Acá le vamos a ejecutar con root file y ya tengo acá 10, 20, 30 y 15. Y nótese que el resultado es exactamente igual. ¿Con qué ventaja? Que esta funcioncita yo la puedo llamar n veces. Entonces, eso es reutilización de código. O sea, no es por capricho, sino porque si usted quiere programar bien, debe crear funciones. Y entonces, si vemos nuestro cuadrito, nos queda muy bien. Muy bien. Ahí en el chat, el primero que termine, solamente construyame la implementación o en el WhatsApp para calcular el perímetro. Este sería también una función que me permita calcular el perímetro. Ustedes dirán qué necesitan, en fin, entonces listo, son 5 minuticos más. ¿Quién? Para calcular el perímetro. O nos comparte pantalla si lo está haciendo en línea, para que vean pues que sí que nos queda claro el concepto. Profe, ¿me No puedes vamos a poner, hacer la por favor, la pantalla de nuevo? Gracias. Va a compartir bien, pues. No, profe, la tuya, que si nos dejas ver otra vez el código, por favor. Ya. Entonces, por favor, el primero que acabe me dice y nos comparte pantalla de cómo le quedó su funcioncita. Esto es lo que encontré en la web. Bueno, vinimos 70, voy a ir revisando mientras ustedes me dan la solución. ¿Cómo vamos acá en la asistencia en la plataforma? Por acá en el WhatsApp, calcular perímetro, ya lo envió un compañero, está el proceso, listo. Pero necesitamos la función. Entonces, voy a escribirla acá, crear una función que permita retornar el perímetro del triángulo. Bueno, por acá nos mandaron, solamente me han enviado el llamado, ¿cierto? La invocación. Bueno, vamos por partes. Por aquí Matoma nos compartió el llamado. Voy a pegarlo tal cual. El llamado de Matoma me dice que es lo voy a pasar tal cual. En el momento ya no quiero hacer el perímetro acá, sino el llamado a la función que nos dio nuestro compañero Matoma. Y hay otro compañero acá que nos comparte la implementación. Y me dice public static. Por acá lo compartieron Laura. Muy bueno la participación de las chicas. Y también lo mandó otro compañero. Va a pasar el de Laura. Y entonces, ahí en el WhatsApp pueden ver ustedes el de Laura. Pueden ver el de... Hay otra implementación que hizo otro compañero, que no aparece el nombre. Y hay otro que me mandó Andrés.
Andrés llama el llamado y el cuerpo. Muy bien. Miremos entonces que Laura tiene la idea, solamente que hay un error. Ven ahí WhatsApp, ¿cuál es el error que tiene Laura ahí en la implementación? En el retorno. Que no tiene definidas las variables, la clase de las Correcto, variables. no ha dicho el tipo de dato. Tiene las variables más no el tipo de dato. Y fuera de eso, ella está retornando lado 1 más lado 2 y más lado 3 y resulta que no coincide como la cantidad de parámetros enviados y la cantidad que está utilizando adentro. Por ahí nos manda Nicole también. Manda la base y la altura. No, ya lo hicimos, de la altura ya lo hicimos. El del perímetro estamos. Entonces, acá nos manda Andrés. Nos dice, voy a copiar el de Andrés, que es el que más se acerca. Andrés. Entonces, Andrés por acá nos manda la implementación. Entonces, acá está la implementación de la función. Andrés nos la pega así, yo le agrego la llave al final. Listo. Entonces, vamos a analizar. Andrés está mandando base lado 1 y lado 2. Correcto. Y para hallar el perímetro, él está llamando parámetro y perímetro. Entonces, bueno, hay error de dedo, ¿cierto? En realidad lo que él quería era mandar el ¿qué? El perímetro. Sí, profe, me equivoqué. Listo. No, y de eso se trata. Pero la lógica está bien. En perímetro, asígname base más lado 1 más lado 2. Y que retorna el perímetro correcto y corresponde el tipo de dato a este, el static public. Ahora, para que case con respecto al de Mario, el nombre, ¿cierto? El nombre está bien, pero los parámetros él los llamó acá, lado está con espacio. Entonces Sí, lo voy a se me quitar. olvidó colocarlo ahí sin espacio, qué pena. Listo, ahí ya le quité el espacio. Era el error de dedo, listo. Ahora dice que voy a retornar parímetro y perímetro. Bueno, ya son errorcitos de dedo, ¿cierto? Y perímetro. Y listo. Nótese que no lo hice yo, lo hicieron ustedes en conjunto y el resultado debería ser igual. Entonces el llamado es calcular perímetro. Usted para calcular un perímetro, ¿qué necesita? Los lados y la base. Ojo al orden, mucho ojo. Resulta que Mario mandó primero lado 1, lado 2 y base. Y el compañero Andrés mandó base, recibe base, lado 1 y lado 2. Entonces mucho ojo con eso. El programa ahí puede funcionar, pero el resultado es loco. No nos da lo que esperamos. Entonces debo hacer corresponder lado 1 con lado 1, lado 2 con lado 2 o base con lado 1 y lado 2. Entonces pasemos a base de primero para que corresponda con el que tenemos. Y listo. Base con base, lado 1 con lado 1 y lado 2 con lado 2. Puedo mantener los mismos nombres de variables, es válido, solamente que aquí van a funcionar como local. Él viene y retorna donde fue llamado y se lo entrega aquí, sí, altera la RAM. Y después puedo mostrar. Si miramos nosotros acá, ejecutamos nuestro programa, no hay errores de ejecución. Y entonces podemos seguir trabajando 10, 20, 30 y 15, que es con los que hemos estado trabajando. Nótese que el resultado es igual. El área 75, 150 dividido 2. Y el perímetro es la suma de los tres lados. 10 más 20, 30 más 30, 60. Y listo. Entonces eso me da a entender que sí quedó claro. Acá nos aporta Germán también el llamado y la implementación, correcto. Pero sí que me gusta a mí este error. Bueno, resulta que ahí se le fue a Germán un punto y coma en vez de la llave.
acá, entonces pues ya ustedes estarían en capacidad de hacerlo. Resulta que aquí en calcular perímetro, él colocó un punticoma acá. Ahí le debió haber marcado error, ¿cierto? Entonces dice, no Sí. fue ni completa anormal, declarado abstracto, bueno, sale con una churreta y cuando es un punto y coma, ¿cierto? Entonces tampoco nos podemos enloquecer cuando veamos y leamos allá y no. Primero pongamos nuestra lógica y después buscamos la ayudita. O sea que acabamos de aprender procedimientos y funciones. Los métodos los vemos cuando veamos ya clases. Entonces es lo mismo, pero para usted utilizar un método tiene que instanciar la clase a la que pertenece. Bueno, compañeros, preguntas finales antes de que vayan a desayunar. Profe, es importante entonces siempre para mostrar el resultado hacer estos public void. O sea, es como la manera más correcta y limpia en un código hacerlo. Sí, queda más estético que usted llenarse en el main de print, de system, y si usted puede canalizar todo eso en una sola salida. ¿Sí? Vamos a aportar también ahí una estética limpia de programación, porque ustedes muchas veces no van a ir a desarrollar de cero, ustedes van a recibir programas, y esa es la meta de ustedes, buscar siempre, no enraizarse en un empleo, sino buscar ir ascendiendo. Y entonces hay muchos puestos que quedan vacantes atrás y nos entregan un sistema. Y entonces nos van a entregar un sistema sin sangrías, todo a la izquierda, que todo en el código espagueti que llaman, todo de principio a fin sin funciones ni nada, entonces da mucho que decir. Pero ya si usted llega y encuentra un programa bien estructurado, con alguna documentación de lo que hace cada función, el mero nombre lo dice mucho, usted va internamente a decir, este man programa bien. Y mire que nos está quedando más o menos pulido, ¿cierto? No porque lo haga yo, sino porque sigo las normas, las reglas de una buena programación. Que yo les mostré ya el triángulo con el abismo, ¿cierto? Mucha gente programa, son empíricos. Aprenden y mire que programar no es complicado, son empíricos. Y aprenden y desarrollan, pero hay un salto al vacío ante cualquier cambio. Mire cómo el del perímetro nos dio fácil porque está bien estructurado. Cuando hay cambios en un programa grande, donde hay que hacer algún módulo adicional o algo, es más fácil, digamos, si me toca agregar un parámetro, me tocaría solamente un cambio y no n cambios en n partes que no sabemos dónde queda. Bueno, entonces le pedimos el favor, si no hay más preguntas. Profe, no tengo más preguntas, pues sería tan amable. Usted nos puede dejar la diapositiva que estamos viendo pues del programa para Listo. nosotros corregir algunos defectos que nos quedaron. Ahí en la plataforma Mood está todo el material. Igual se la voy a dejar ya compartiendo. Entonces, por favor, van y toman un break de hasta las 10:10. Nos Dale, pues, reunimos gracias. nuevamente. Y Qué esto pena, ya profe. es... ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Bueno. ¿En qué momento uso float? ¿En qué momento uso doble? Bueno. Bueno, ya habíamos hablado algo parecido y es que en Java, cuando hay el resultado de una división, puede tener muchos decimales, hay sospecha de pérdida de información. ¿Sí? Entonces, cuando hay una división y usted lo va a almacenar en un float, él le va a decir que hay posible pérdida de información, que lo declare doble. ¿Por qué utilizamos base altura la 1, la 2 float? Porque ahí no vamos a almacenar el resultado de una división. Porque en perímetro no necesita ser doble, porque
vamos a sumar 3 lados y no es una división, sino que como ustedes habrán notado, usted divida, por ejemplo, 1 entre 3, le da 0.333333, ¿cierto? Y la calculadora pues le muestra hasta el último 3. Pero mire que acá en la RAM él almacena muchos decimales, entonces por eso que él les dije que si es una división, ese resultado lo va a almacenar, esa variable sea doble. Listo, le queda ya clara la explicación. Sí, señor, gracias. Bueno, amigos, si no hay más preguntas, entonces le pedimos el favor a Sebastián que paremos la grabación de estas 2 horitas y a Profe, las 10 dame y la 10. diapositiva, por favor. Se la muestro. Sandra, va contándonos. Profe, lo que pasa es que estaba revisando la asistencia y yo ayer asistí y supuse que había firmado, pero no me quedó. Bueno, ya miro. Esa es la diapositiva que necesita. Perdón, profe, el código, disculpa. Ah, bueno. En el código, entonces, en NetBeans es el código. Se los voy a pegar también para que la idea no es digitar, sino que ustedes lo capten, porque ahora hay un taller de funciones, pues vamos a hacer una más, una o 2 adicionales, pero a partir de acá todo va a ser funciones. Donde se necesiten, ahí vamos a aplicar funciones. Voy al WhatsApp y ahí la voy a colocar programa con funciones y procedimientos. Les quedo debiendo métodos, que es propio de la clase. Bueno, ahí ya se fue y listo. Entonces, Sebastián, por favor, para ahí la grabación. Listo, ya ¿Me lo voy a confirma? detener. Ya lo voy a detener en este momento. Listo.